Les presento a Diana Torres, esposa de pastor de Semilla de Mostaza, Carolina del Norte. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Torres y soy la esposa del pastor de acá de Semilla, Carolina del Norte. Estamos en un pequeño pueblo en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos y es una bendición poder estar aquí, aunque sea virtualmente, estar juntas, estar pues meditando en lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y yo voy a compartir algo pues que Dios puso en mi corazón para todas las mujeres en estos tiempos que estamos viviendo, y vamos a orar para que sea Dios el que hable, que sea Dios el que nos ministre al corazón, a todas, incluyéndome a mí que voy a dar esta plática. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a poder meditar en tu palabra, que podemos meditar en lo que tú eres para nosotras y lo que tú tienes para nosotras todavía. Cada día que vivimos, Señor, es una oportunidad nueva para conocerte más, para seguir los pasos que debemos seguir hasta que seamos hechos o que seamos hechas a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así es que te pido que me ayudes a mí en esta plática que voy a dar y que nos ministres, Señor. A través de ella, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Y aquí estamos, Señor, dispuestas a escucharte y a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, yo creo que ya hemos escuchado muchísimo en redes sociales y en todas partes, las noticias demasiado, pues que estamos viviendo una crisis mundial, ¿verdad? Y la definición de crisis es esta que yo encontré, que dice un periodo problemático en la vida de una persona impulsado por uno o varios eventos difíciles, ya sea como pérdidas, cambios, sucesos repentinos, como una catástrofe natural, como lo que estamos viviendo, o un accidente o un ataque. Y bueno, pues lo que sabemos es que cada persona reaccionamos diferente ante una crisis. Algunos con ansiedad, otros reaccionamos con depresión, otros tomamos malas decisiones, nuestra mente se nubla, otras personas pues se tratan de refugiar en sustancias como el alcohol, las drogas. Hay muchísimas maneras de reaccionar ante una crisis, ¿no? Pero definitivamente, al ver esta definición, pues sí, estamos en una crisis, algo que fue inesperado, algo que transformó nuestras vidas de una manera muy repentina, y definitivamente todos y todas hemos reaccionado de diferente manera. Y yo quiero invitarte a que nos hagamos estas preguntas, a que nos preguntemos esto: ¿qué ha sacado de mí esta crisis? ¿Qué he conocido o descubierto de mí misma? ¿Cómo he reaccionado ante esta crisis? Así como veíamos que todos reaccionamos de manera diferente. Y pues quisiera compartirte, y no sé si tú te identifiques conmigo, que ha sido todo un viaje. Esta crisis ha sido todo una montaña rusa de emociones y de información y de cosas. Tal vez te identifiques conmigo porque de pronto yo pensaba, bueno, pues todo esto a lo mejor ni es verdad, ¿verdad? O a veces digo, no, pues sí, sí es verdad y estoy muy preocupada. Pero al estar desconectados como que nos hace pensar que esto no es real, que esto del coronavirus es puro cuento. Ay, como que ya me estoy creyendo las teorías de conspiración. Esto no ha de ser cierto. Pero luego escuchas de alguien que está enfermo. Y entonces piensas, no, pues sí, sí es cierto. Pero luego ese que se enfermó realmente tuvo algunas pues síntomas más bien como de una gripe, no le fue tan mal. Y entonces otra vez regresas al otro lado. Pues a lo mejor no es tan terrible como la gente dice y como dicen las noticias, pero mañana te enteras de que alguien murió. Y entonces te paniqueas y vuelves a limpiar todo lo que traes del súper con cloro. Y así estamos, de un lado para otro, de un lado para otro. Y con esto en la mente, quiero compartir y quiero reflexionar en esto junto contigo. Quiero que reflexionemos ante un enemigo cauteloso, casi silencioso, que puede tener un efecto devastador en nuestras vidas y sobre todo en nuestra vida espiritual. Y esto se llama el doble ánimo.
quiero compartir acerca de esto, del doble ánimo. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, Santiago viene construyendo esta idea desde antes, desde el versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí empieza, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Qué terrible! Pensar que la duda, pues, si pedimos o si hacemos cosas con duda, pues, ¿qué vamos a recibir del Señor? Ni siquiera pienses que vamos a recibir algo de ello. Y bueno, y rematan esta idea con el concepto del doble ánimo, y que el doble ánimo ocasiona inconstancia en todos nuestros caminos. Y es interesante notar que Santiago está escribiendo esta carta no a todo el mundo, no como si fuera un youtuber que te da consejos de cómo vivir mejor, no. Esta carta la está escribiendo a los creyentes, específicamente a los creyentes del primer siglo que estaban en la dispersión, a los judíos creyentes, y que estaban expuestos a toda corriente filosófica, a la crisis de la persecución, a los falsos maestros, y les escribe esto para que estén firmes en su convicción. Entonces, meditemos un poco en tres cosas que, bueno, yo creo que puede haber más, pero tres cosas que encontré que pueden contribuir a desarrollar un doble ánimo, a que el doble ánimo se introduzca cautelosamente como las zorras pequeñas que inadvertidamente se pueden colar en nuestras vidas y especialmente en estos tiempos de crisis. Entonces, lo primero que quiero que meditemos es la confusión. Considera esto, la confusión, todo lo que hay ahorita. Hoy en día tenemos un exceso de información. En la internet todo encuentras. Y por si fuera poco ahora, pues a unos años recientes, las redes sociales han puesto en las manos de las personas y han dado acceso a cualquier persona a sacar información al aire así. Y bueno, y la industria de las redes sociales, que es un muy buen negocio, ha sabido pues utilizar el poder humano para hacer estas cosas virales y es curioso, pero tal pareciera mientras algo se hace más viral, tiene más veracidad. Y ahí estamos nosotros, especialmente nuestros jóvenes padres, mucho ojo en esto, que están a merced, y estamos todos a merced de interpretaciones, de filosofías, de opiniones de personas que están insaciables de popularidad y realmente de personas, admitámoslo, que no sabemos ni quiénes son en realidad. Y bueno, aún peor, si añadimos a toda esta información no comprobable de fuentes desconocidas, si todavía nos pusiéramos a concretar, bueno, pero si hay información de otras instituciones que son serias y que hay que checar nuestros recursos, pues sí, y entonces en este tiempo, en esta pandemia, estamos viendo la confusión terrible que tenemos a través de los sistemas y las estructuras que creíamos que eran confiables. Y también sacan información totalmente contradictoria. Recordemos al principio de la pandemia el debate del tapabocas. ¿Se acuerdan? No, pues que no sirve para nada, realmente no sirve eso. Y luego con el tiempo se ha vuelto, no, pues sí, es el escudo del superhéroe que ahora nos protege de todo y hasta ha sido elevado a las plataformas de la moda y a los escenarios políticos. Ahora el tapabocas es otro rollo y es las mismas instituciones de salud y estructuras que creemos que son válidas y que son serias porque ellos también están confundidos. Al principio los niños eran inmunes, ahora no es cierto. Los niños se han enfermado y se han contagiado. Al principio el virus era de un murciélago, ahora los leones de Nueva York están contagiados de coronavirus. Y esa misma gente que está a cargo de los sistemas antes confiables o que podíamos buscar como confiables, están confundidos. Así que toda esta confusión, pues admitámoslo, nos trae duda, nos trae incertidumbre. Y pues este es un factor del cual podríamos de pronto, esa zorra pequeña de la incertidumbre, ocasionar un doble ánimo en nosotros. El segundo y gran factor de que quiero hablar y que podemos
reflexionar juntas es de la naturaleza de nuestro pecado. Esto es otro que también puede alimentar nuestro doble ánimo. Ser guiados por nuestras propias emociones, por nuestros propios deseos, los deseos de la carne. Estos nos guían naturalmente a la inconstancia. Nuestras emociones son naturalmente inconstantes. Hoy me siento feliz, mañana pues no tanto porque hoy me fue bien y mañana no me fue tan bien como esperaba, ¿no? Entonces, esta inconstancia se va reflejando en muchas cosas, ¿no? Hoy creo en Dios y estoy apasionado, pero mañana me enfermo y ya no me siento igual y entonces como estoy guiado por mis emociones, ya hasta me enojo con Dios, ya no creo tanto en Dios. Hoy tengo mucha fe y mañana veo toda la desgracia y cosas que están pasando en el mundo y viene a mí el pensamiento de que, bueno, no, ¿cómo puede ser esto que Dios esté con nosotros y pasen todas estas cosas tan catastróficas? Así es que, pues ya no tengo tanta fe. O tengo fe, pero al mismo tiempo, ¿será cierto que Dios puede controlar todo esto? Hoy leo mi Biblia, mañana me da flojera porque soy guiado por mis sentimientos, prefiero dormir. Hoy tengo dinero y siento paz, pero mañana, pues a lo mejor no tengo tanto. Y pues ni modo, tendré que hacer pues algún negocio no muy legal o alguna trampita porque pues la necesidad está primero. Yo tengo que suplir mi casa. Y empezamos a caminar con esa doble ánimo, con esa doble moral, porque es nuestro pecado, son nuestros deseos de la carne los que están guiando. Y la tercera cosa que quisiera que meditáramos es, y que nos puede arrastrar a un doble ánimo, es andar en nuestra voluntad, obrar en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Está un poco relacionada con el pecado, pero realmente yo puedo sinceramente creer que estoy haciendo lo correcto porque estoy basándome en mi voluntad. Y es sorprendente cómo nos autoconvencemos de que las cosas se van a regir de acuerdo a lo que yo creo o de acuerdo a mi voluntad. Y construimos en nuestra mente una serie de reglas selectivas que imaginamos que tendrán efecto en el mundo real. Por ejemplo, pues hoy no voy a ir a la iglesia porque no me quiero infectar. No voy a ir a la iglesia. No. Ahí la gente canta y no quiero afectar a los otros. Mejor veo los servicios de casa online. Así no me contagio, no corro ningún riesgo. Y además soy un cristiano responsable. No voy a contagiar y no voy a contagiar a nadie. Pero mañana, híjole, mi comadre hizo la fiesta de mi ahijado. ¿Y cómo le voy a fallar a mi ahijado? ¿Cómo no voy a ir? ¿No puedo quedarle mal? Bueno, pues sí voy, porque me protejo bien y me pongo el tapabocas y pues al final ahí conozco a todos. Y entonces empezamos en estas reglas imaginarias de mi voluntad, empezamos a creer que aquí sí, pero acá no. Y me encanta cómo somos, porque nos creamos esta imaginaria realidad selectiva en la que creemos que las cosas van a suceder así como yo imagino. Entonces nos vamos conformando a esta dualidad de pensamiento, de doble corazón, de doble ánimo. Los trabajos, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo trabajo en el área de la educación, las maestras, yo soy maestra, convivo con muchas personas de la educación y ahorita nos quejamos, ¿verdad?, de las clases virtuales y no es lo mismo, los niños no aprenden, es muy difícil, todo hay que transformarlo, pero al mismo tiempo es así como que, ay, es bien cómodo, me visto de aquí para arriba y acá abajo traigo mi pijama, y doy mis clases pues en mis pantalones de pijama abajo y hola niños, y cuando hago clic se van y no batallo con ellos más. Es dejar trabajos así en una plataforma virtual, es fácil y pues cierro mi junta en Zoom porque pues hoy no me siento bien, hoy como que no me siento tan bien y no voy a dar clase virtual y pues clic, ahí se ven. Y pues como es tan difícil, es un poquito más difícil que la administración cheque a todas las computadoras y qué está pasando, pues puedo tomar esa doble dualidad. No quiero ser muy responsable, pero al mismo tiempo me acomodo. Me he acomodado, de alguna manera me agrada, aunque por otra parte no. Como padres también en esta situación escolar,
pues nos quejamos, ¿no? Ay, estos maestros ni enseñan nada, son unos flojos y qué inútiles, no me gusta cómo le hablan. Cuando realmente a lo mejor como padre jamás te habías involucrado ni la mitad de lo que ahorita te estás dando cuenta a través de las clases virtuales. Pero bueno, te quejas y esto no te gusta y no te acomoda, pero dejamos conectados a los niños en Zoom y ay, me voy a ir allá mientras veo mi serie porque se quedó muy buena. Es como un poco cómodo decir, bueno, pues tengo el maestro en casa, realmente ya no me tengo que levantar temprano, no tengo que correr en la mañana fría a alcanzar el camión y pues si los chamacos ni se bañan, pues nadie los huele. Ahí que estamos bien. Y lo malo del doble ánimo en todos estos detalles es que tiene como consecuencia inconstancia y las consecuencias son graves. Al final del año, por ejemplo, para nosotros, cuando vengan las evaluaciones, ¿cómo me voy a sentir yo si la mitad del grupo o más de la mitad reprueban los exámenes? O vamos a pensarlo en cualquier escenario de otro tipo de trabajo que no sea docencia. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Y qué crees que tus jefes van a pensar al final de un ciclo, de una evaluación, y tus objetivos, la mitad o más de tus objetivos no fueron alcanzados? Y el problema de la inconstancia y de ese doble ánimo que viviste a lo largo del año escolar para nosotros es que ese tiempo ya no se puede recuperar. La consecuencia ya está, ya no se puede recuperar. Y es difícil, claro. Ahora es difícil, es incómodo adaptar mis lecciones, adaptar mis actividades, mi trabajo a una nueva situación, a una situación virtual. Pero también, si regresamos a la escuela, pues va a ser difícil mantener a los niños distanciados y que se queden el tapabocas, que no lo agarren de resortera, controlar. Así que cualquiera de estas dos situaciones son incómodas, son difíciles. Y si nuestra inconstancia e incertidumbre dominan, entonces lo más fácil va a ser abandonar las cosas, cerrar la computadora, no atender al trabajo. Y en este tiempo más que nunca es difícil ser un buen maestro, un buen trabajador, un buen padre, un buen cristiano. Porque, ¿qué tal si tomamos esta situación laboral, este ejemplo de lo que nos sucede en lo laboral y en la escuela, a los chavos, que si es fácil cerrarle ahí a la maestra, ya no la oyes y mute a todos? Y ¿qué tal si tomamos esta situación y la transportamos a la vida espiritual? ¿Qué tal si las prácticas de nuestra vida espiritual, que son tan necesarias y esenciales para nuestra comunión con Dios y para nuestra relación con Dios, están funcionando como estamos funcionando en el trabajo? Y entonces, sí, es complicado ir a la iglesia, por ejemplo, como decíamos. A algunos pues nos cae gordo, no quiero ir porque no quiero usar tapaboca, pero a otros pues les cae gordo porque van y algunos no usan tapaboca. Y también es difícil conectarme por internet porque pues no se siente igual, no le doy la misma relevancia. Es un triunfo juntar a la familia, a los adolescentes que te gritan, no, aquí lo veo en mi cama con mi teléfono, están en su pijama, la esposa está ahí cocinando el desayuno, pues acá lo oigo mientras cocino el desayuno. Y todo ese tiempo de iglesia se desarticuló mientras tú no le das esa relevancia. Empezamos a crear este doble ánimo y al final nos damos cuenta que pues esto es difícil y esto es difícil y no me gusta. Y como es difícil acercarnos a la iglesia, pues es más fácil alejarnos de la iglesia. Lo mismo con todas las disciplinas espirituales. Podemos decir, estamos confinados en casa, pero no hay tiempo para orar o leer la Biblia. O decir, no, pues es que ahora con los niños en la casa es bien difícil orar, esto es un relajo. Y levantarme más temprano, no. Ya de por sí estoy muy cansada. Les ayudo con la escuela a mis hijos, pero no les enseño a orar y a leer la palabra. Y así podemos enumerar una serie de cosas. Pero piensa en esos tres factores: la confusión, nuestro propio pecado, el andar en nuestra voluntad y no andar en la voluntad de Dios. Cómo este tipo de cosas van creándonos lo que dice Santiago 1:8, si volvemos a él. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Y me pregunto, ¿por qué es tan malo ser inconstante? Encontré un comentario de un autor que dice, el problema está en que una persona inconstante no es de fiar. Es una persona insegura, falta de dominio propio, guiada por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y para los que lo rodean. Es una persona que cualquiera que dice algo ya le saca de sus convicciones. Que cualquier problema lo tira al suelo. Cualquier cosa le hace enojar. Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera y mañana cuando tiene un problema no se acuerda de ni un solo versículo, ni de que Dios puede hacer cosas increíbles en su vida. En fin, es una persona de la que se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento. Pues no hay una convicción dominante en su ser. ¡Qué increíble! Y mire lo que dice 2 de Pedro 2:14. Y da en el clavo para comprender el mayor peligro de ser inconstantes. Dice en su segunda carta y hablando acerca de los falsos maestros y los falsos profetas, dice esto: tienen ojos llenos de adulterio y no se sacian. Seducen a las almas inconstantes y tienen corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está hablando de estas personas que, guiadas finalmente por el diablo, andan allí. ¿Y a quiénes pueden seducir fácilmente? ¿A quiénes pueden engañar fácilmente los falsos maestros? A las almas inconstantes. Si te fijas, la inconstancia te hace una presa fácil del maligno, porque crea inestabilidad, crea debilidad. Eres como una ciudad sin murallas, sin defensa. Eres, como decía Santiago, como la onda del mar, que eres empujada por el viento de aquí para allá. Y recordemos que el maligno, en estas tres cosas que mencioné, es el que gobierna en la confusión, él es el que gobierna en el pecado, él es el que se deleita. Es su deleite que hagamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así es que, chicas, esto no es una fábula, no es una fábula, no es un cuento, no es un juego. A veces vemos algunas cosas hasta con gracia, nos da risa de que, pues, ahí los veo en el Face. Ahí les va la foto para el Face y ahí si me extrañan, ahí se ven. Y a veces vemos este tipo de dualidades y este tipo de doble corazón, pues hasta con risa y gracia. Pero el doble ánimo, el doble corazón, la falta de convicción pone en peligro nuestra alma. Debemos examinarnos y hacer algo. Y pues yo me pregunté y digo, bueno, a lo mejor tanto yo como algunas de las chicas que van a escuchar esto, pues nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hago? A lo mejor sí, ya estoy viendo que tal vez estoy de doble ánimo en esta área. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Y pues la realidad es que solamente saben qué es lo que tenemos que hacer, es jalarnos las orejas a nosotras mismas y alinearnos, poner en orden una vez más nuestra vida espiritual. Santiago también, mientras yo continuaba la lectura en el capítulo 4, vuelve a tratar con esta dualidad de pensamiento y empieza a hablar de la amistad con el mundo, que teniendo amistad con el mundo es la enemistad con Dios, y dice que vamos a acabar amando a uno más que a otro o aborreciendo a uno más que a otro. En fin, vuelve a hablar aquí del doble ánimo, de ser inconstante al caminar. O como dicen las palabras muy mexicanas, nos volvemos ni de aquí ni de allá, como dice la India María. Y quisiera leer los versículos donde creo que Santiago nos presenta la solución, con una serie de acciones que debemos de tomar para alinear nuestra vida espiritual, para darnos ese jalón de orejas, nosotras solas, que necesitamos para regresar y tener una convicción firme y no estar navegando ahí de un lado a otro. Entonces quisiera leerles en Santiago el capítulo 4, una parte desde el versículo 6, una parte del 6 hasta el 10. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él
huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Veo aquí esta preciosa escritura y esta preciosa lista que me encanta porque Santiago pues es eso, es un libro práctico, es un libro de practicidad de nuestra vida cristiana. Y veo esta lista de acciones prácticas que me ayudan y me pueden ayudar a alinear mi vida espiritual, a afirmar mi convicción acerca de Dios, de su palabra, de mi cristianismo. Y primero quiero anotar algo, este pedacito del versículo 6 que dice, antes de esta lista, dice que Dios resiste al soberbio. Así que, chicas, si algo de esto que estamos leyendo, Dios nos está hablando a través aquí de su palabra, si algo me incomoda, nos incomoda, o queremos encontrar excusas y queremos encontrar justificaciones de por qué yo estoy haciendo esto, no. Creo que lo primero, este texto nos ubica y lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra con humildad. Si Dios quiere en este momento hacernos revelar algo que hay en nuestro corazón y que tenemos que alinear, seamos humildes y escuchemos su palabra porque Dios, aquí lo dice, resiste al soberbio. Y debemos pensar, Señor, ¿cuál de estas acciones yo necesito para volver a alinear mi vida espiritual? Y aquí tiene esta lista práctica. Fíjense, dice, someteos a Dios, someternos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que para someternos, pues hay que conocer la palabra. Si no, pues ¿a qué te sometes? No te puedes someter a algo que no conoces. Tienes que tener una relación con la palabra. Entonces necesitamos alinear nuestro tiempo con la palabra de Dios. Si no, no nos vamos a poder someter a ella, a la voluntad de Dios. Dice, resistid al diablo, otra acción. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Pues también con la palabra. Y mi sometimiento a Dios está en mi sometimiento a la palabra de Dios. Otra parte de esta lista preciosa de acciones dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Pues la oración. Hay que congregarnos, hay que estudiar la palabra, hay que meditar en ella. Tenemos que realinear nuestros tiempos de devocional, de intimidad con Dios. Y luego dice también que tenemos que limpiar nuestras manos. Esto se lo dice a los pecadores. Entonces tenemos que analizarnos y examinarnos. Si hay algo de que arrepentirnos, tenemos algo de que pedir perdón y dejar de pecar. Porque de nada sirve pues pedir perdón y arrepentirme si no estoy dispuesto a dejar de hacer aquello que es el pecado que he identificado hoy. Y fíjate lo que recomienda a las personas de doble ánimo. Dice purificar. Nos dice que purifiquemos nuestros corazones. ¿A qué se refiere aquí? Pues que debemos dejar a un lado la duda. Dejar de vivir esta doble moral. Purifiquémonos. En nuestro trabajo vamos a ser los mejores trabajadores. Ya sea en el lugar de trabajo o trabajando online, me voy a conectar a tiempo. Mi jefe no me tiene que estar checando. Voy a ser íntegro. Voy a ser de una sola pieza. Lo mismo como cristianos. Si Dios a mí me dio la convicción de que yo soy una persona vulnerable, no voy a salir a ningún lado. No voy a salir a ningún lado. Ni a la fiesta de mi ahijadito. Y tampoco voy a ir a la iglesia porque esa es la voluntad de Dios. No porque es mi voluntad, sino porque es la voluntad de Dios. Y voy a prepararme en casa a ver mis servicios virtuales y a alabar como si estuviera en la iglesia. Voy a arreglar las cosas para que mi familia se pueda reunir y que tengamos armonía y estar juntos a la hora del servicio, aunque sea virtual. O si Dios me guía en su voluntad que voy a ir a la iglesia y que voy a servir a otros, pues lo voy a hacer confiando en que Dios me va a cuidar, confiando en que Dios va a estar conmigo y que yo voy a ser
una diferencia en la vida de alguien. Y mi alabanza y mi presencia y mi fe no va a estar determinada de que pues estos traen tapabocas y me choca traer el tapabocas o que bueno, pues ya nos cerraron otra vez porque subió el semáforo rojo y pues ahora ya me agüité. No, en cuanto abra, ahí estoy otra vez. Tenemos que jalarnos la oreja y cualquiera que sea la voluntad de Dios, ya sea que me quede en casa o que vaya, lo voy a hacer y voy a hacer mis disciplinas espirituales en casa también. Porque nosotros como cristianos tenemos que estar 100% convencidos que no importa la situación, no importa, mi fe no está determinada por las circunstancias o por la llamada nueva realidad. Que por cierto me encanta cómo le ponemos así como que títulos dramáticos a las crisis temporales, porque son crisis temporales. Y es que los humanos cuando estamos incómodos, cuando estamos inmersos en el reino de lo incontrolable para nosotros, pues todo adquiere todo una especie de tono dramático, ¿no? Y cuando estamos inmersos en la crisis, pensamos que nunca va a acabar. Pero hay que voltear los ojos al Señor y saber que Él está en control y no yo. Y recordemos una cosa, Santiago escribe esta carta en medio de la persecución de la iglesia. Esa era una nueva realidad para los creyentes del primer siglo. Se tenían que esconder en cuevas, en catacumbas, y perdían sus vidas devorados por los leones. Y él escribe específicamente a los creyentes dispersos en tierras lejanas. Santiago es un libro enfocado en la demostración práctica de la fe personal. Y cuando meditamos en eso, cuando meditamos que está escrito en medio de una persecución sanguinaria, nos damos cuenta que no está escrito como si fuera un regaño para que los cristianos se porten bien. O, por el contrario, está escrito como un testamento de exhortación, de dar ánimo a seguir las prácticas sólidas, seguras para todo cristiano. Y para el cristiano que está inmerso en otras culturas, en otras tierras, y que debe ser, este libro está escrito como para tener esa roca firme de perseverar en sus convicciones y en su fe. Y tal vez tú piensas, bueno, pues yo no vivo en tierras lejanas o yo no estoy en otra cultura, pero debes entender esto claramente, que cada nuevo estudio o religión o grupo que sale en la internet, cada página de Facebook que te invitan a un grupo X extraño, cada video que se vuelve viral, cada grupo de amigos que te excluye de tus otros amigos cristianos, cada nueva teoría de conspiración, cada filosofía e intento de redefinir los roles de la sociedad, todo eso de las redes sociales y la internet, esas son tierras lejanas, son culturas extrañas, las cuales ni siquiera, chicos y chicas porque son mujeres, las cuales ni siquiera tenemos que salir de la casa, no tenemos que ser exiliados de nuestra tierra o deportados de un país. Esas culturas extrañas se entran a la puerta de nuestra casa, entran a la intimidad de nuestra persona. Estas son culturas extrañas que podemos dejar que nos influencien y que nos causen un doble ánimo, una doble moral. Pero podemos enfrentarlas así inamovibles con una fuerte convicción, con una fe inamovible de quiénes somos realmente como cristianos. Fíjense lo que comenta un historiador acerca de la persecución cuando reflexioné en esto y cómo estaban ellos, esta carta pues preparándoles sólidos cimientos para la persecución. Fíjense lo que dice un historiador de los cristianos de la persecución. Dice, los cristianos de la persecución se hicieron conocidos y admirados por su hospitalidad, por su bondad, su generosidad para los necesitados. Porque a diferencia de las jerarquías sociales del Imperio Romano, los cristianos valoraban a todas las personas por igual. Amaban a las personas como individuos y no como el pueblo. Ofrecían la esperanza del poder del bien sobre el mal.
y prometían la liberación de la muerte. Ese fiel testimonio de los mártires no pudo ser ignorado. Fíjense, un autor anónimo en el siglo II escribió una carta a una persona llamada Diogneto, espero haberlo pronunciado bien, y escribe de los cristianos esto, dice: ellos aman a todos, pero son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Reciben la pena de muerte, pero ellos ganan la vida. Fíjense qué bello. Y yo quisiera, para concluir, que meditemos ahorita cómo seremos conocidos la iglesia de la pandemia del 2020. Ciertamente el doble ánimo nos puede robar completamente la oportunidad de dejar una marca indeleble en la historia de la iglesia del año 2000, de los años 2000. Y para cerrar, porque no debemos de quedarnos con desesperanza, de que no se puede hacer nada, bueno, ya pequé, o bueno, ay, estoy aquí, no puedo salir de esto. No, tenemos que voltear los ojos al Señor. Quiero citarles 1 de Pedro 5, del 6 al 7. Ya está concluyendo la carta. Todos estos apóstoles escribieron cartas para animar a la gente en persecución, para animar a aquellos que estaban entregando su vida, a aquellos mártires que estaban entregando su vida. Y fíjense qué lindo les dice él en el versículo 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, chicas, Él tiene cuidado de nosotras. Si estás en temor, Él tiene cuidado de ti. Si tienes ansiedad, Él tiene cuidado de ti. Si estás en doble ánimo, Él te puede ayudar a salir. Tenemos que, como Santiago nos da esos tips. A veces leemos tips en las revistas y queremos seguir ahí todos los tests de las revistas. No creo que ya, a lo mejor eso es muy viejo. Tal vez ahora lo vemos en los teléfonos, ¿verdad? Que salen todos estos tests y que quién eres y mide tu coeficiente intelectual y bueno, todo eso siempre ha existido la curiosidad de que, pero ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios que nos puede realinear, que nos puede mostrar en dónde tenemos que corregir. Vamos a orar, chicas. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra es viva y es eficaz, y es cortante como una espada de dos filos, Señor, y penetra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y, Señor, de esa intimidad, de esta cuarentena donde todos estamos, cada quien, viviendo vidas encerradas y que nos hacíamos esa pregunta: ¿qué ha sacado esto de mí? ¿Qué he visto que no me conocía de mí misma? Que tal vez no es tan bueno, que tal vez estoy en un doble ánimo. Y, Señor, volteo mis ojos a ti, como dice este texto, y pongo toda mi ansiedad y toda mi duda y toda mi inconstancia, el ser inconstante, lo pongo en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Como dice este texto, tú tienes cuidado de mí, de todas nosotras. Echamos toda nuestra carga sobre ti y queremos oír, abrir nuestros oídos, Señor, para tu palabra y para, si nos necesitas corregir, para tu corrección, si nos necesitas animar, para ese ánimo y ese oportuno socorro que solamente puede venir de ti, Señor. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Para el aterrizaje y la meditación, vamos a considerar lo que Diana nos dijo en Santiago 4, 6 al 10,
quizá encontrarnos en estos versículos donde Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, sométense a Dios, resisten al diablo, acérquense a Dios, limpiad las manos, purificar los corazones. Entonces vamos pensando en lo que acaba de decir, quizá meditar en esta lista y pedir que el Señor nos ayude, que es algo práctico para nuestra situación que debemos aplicar a nuestra vida. Y también, si estás con mucho cansancio, depresión, ansiedad, también puedes meditar Isaías 40, del 28 al 31. Y también si necesitas nada más como que alinearte espiritualmente, decir a tu alma que busque a Dios, puedes meditar sobre el Salmo 42, sobre todo los versículos 5 y 11.